Bueno, pues buenas tardes a todas, a todes, a todos. Gracias por regalarnos a las pláticas de bioética horas de su valioso tiempo. Y pues voy a darme prisa para que los profesores puedan empezar con su ponencia. En breve. Y por supuesto no traje los lentes, ¿verdad? Luis Ángel Lara Pereda es maestro en Filosofía de la Ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras UNAM, donde se desempeña como asistente de procesos del Colegio de Filosofía. Es profesor de asignatura en la Universidad Anáhuac Campus Sur. Actualmente es candidato a doctor en Filosofía en esta universidad y sus intereses académicos están centrados en la ética, la bioética, la filosofía de la tecnología. Giovanni Mesa Chavero es egresado de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras. Participó en el proyecto Ética Académica de 2014 a 2017. Dicha iniciativa fue coordinada por el Programa Universitario de Bioética bajo la dirección del doctor Linares, en donde también fue colaborador. Desde 2018 se desempeña como secretario técnico en comisiones de dictaminadoras de la Facultad de Filosofía y Letras. Leonardo López Serrano es licenciado en diseño en el Instituto Nacional de Bellas Artes, es egresado de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, así como tiene una especialidad en propiedad intelectual de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Participó en el desarrollo de actividades académicas en el Programa Universitario de Bioética y en el comité organizador de la cuarta generación del Diplomado de Bioética, Salud y Derecho. Mario Sebastián Rivas es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Monterrey y Estudios Superiores. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sus líneas de investigación se enfocan en derechos humanos e inteligencia artificial. Hoy en día se desempeña como abogado postulante en materia mercantil, civil y corporativo. Bueno, pues sin más, muchas gracias por recibir la invitación. Ahorita no puedo aplaudir, pero seguramente cuando termine su charla, claro que ya tendré las dos manos. Si les parece bien a las personas que se han dado cita en esta charla, al terminar la charla de ellos, que empiecen las rondas de preguntas, o si tienen definitivamente una pregunta que no puede esperar, pueden apuntarla o pueden levantar la mano a ver si alguno de ellos puede parar, ¿les parece? ¿O prefieren llegar hasta el final? Bueno, tenemos una Hay que ponerle esto. Sí, bueno, tenemos un contenido un poco amplio, entonces yo creo que sería como al final para poder apuntarlo. Entonces, por favor, al final sería al menos 20 minutos para preguntas. ¿Sí? Al menos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia y por el interés en los temas acerca de la integridad, de la ética, de la bioética, y en específico con el tema que nos trae el día de hoy, que es el de la ética académica, principalmente, y ya un poco más reciente con algo ya de actualidad acerca sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Más que nada en ambientes enfocados a la docencia, a la enseñanza. También queremos agradecer desde todo, antes que nada, la invitación que nos hace el Comité de Ética, la doctora Ángeles Cancino, por la oportunidad que nos da para poder compartir con ustedes el día de hoy esta charla. Pasamos a la primera, por favor. Para efectos de exposición, nosotros hemos dividido los temas acerca de la integridad académica. Primero, una breve introducción acerca de lo que nosotros podemos considerar como qué es la integridad académica, y seguido de otro momento para revisar algunas de las acciones que ha tenido la universidad en términos de integridad académica. Hay veces en las que nos parece que esta noción es demasiado, digamos que es muy cercana, pero realmente llevamos casi para 10 años en los cuales se han llevado poco a poco algunas acciones en términos normativos, en términos de formación de cuerpos colegiados, que han contribuido de alguna manera a este tema. Posteriormente vamos a pasar a una discusión ya más propiamente del ámbito teórico acerca de lo que es la ética, que nosotros podemos considerar como ética académica o una ética vinculada a las comunidades de aprendizaje.
y también vamos a repasar algunos puntos acerca de la conformación de los comités de ética. Y también, por si no lo conocíamos o no estamos tan familiarizados, vamos a revisar brevemente, muy rápido, lo que es el Código de Ética de la UNAM. Posteriormente, nosotros vamos a pasar a una parte que ya es propiamente la propiedad intelectual. Nuestros compañeros van a hablar acerca de la definición del autor, de lo que es una obra, qué tipos de derechos tienen las personas que llevan a cabo obras en la universidad, qué se puede considerar una obra. Hay fotografías, artículos, esculturas, hay una infinidad de estas situaciones de lo que nosotros podemos definir como obra. Y desde luego nosotros vamos a tocar un tema que a lo mejor por ustedes es bastante conocido de manera, de los últimos, del último año para acá, acerca de lo que es el plagio en términos de, el plagio académico. Posteriormente nosotros ya para cerrar la charla, se da una vinculación entre el tema de la inteligencia artificial y su uso ético, el uso ético de la inteligencia artificial a través de la IA generativa y en específico de ciertas aplicaciones que se han dado, cuando se ha dado su incorporación en el ámbito escolar, en el ámbito de la enseñanza, pues han surgido bastantes preguntas, bastantes cuestionamientos acerca de cómo es el uso correcto que se le puede dar, ¿no? Cuál es el enfoque que se le tiene que dar a este tipo de apps o de herramientas para que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se vea vulnerable, que sea de manera íntegra. En términos generales, esa sería la charla. Al final haremos algunas publicaciones que han salido al respecto y después de ahí daremos paso a los comentarios o preguntas que ustedes tengan. La siguiente, por favor. Muy bien. Pues, como lo he mencionado ya, es un interés que tal vez a nosotros nos tiene un poco más reciente en nuestra universidad, pero en términos del ámbito internacional, más que nada desde el ámbito de las universidades de Estados Unidos, es una preocupación que por lo menos ya viene desde los 2000 para acá. En este caso nosotros tenemos el ejemplo de un manual que fue publicado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero si ustedes se dan cuenta, la fecha es de 2005, es un prontuario en el que se informan a los estudiantes cuando ingresan en qué situaciones son complicadas, en qué situaciones ellos pueden verse vulnerados por una situación de propiedad intelectual, de derecho de autor, de propiedad industrial, y qué es lo que se espera del desempeño del alumno en esta entidad. Es una preocupación que por lo menos en estos tipos de instituciones internacionales ya lleva bastante tiempo. Como veremos un poco más adelante, nosotros tenemos aproximadamente unos 10 años ya en términos de discusión ya más continua, pero sí es una preocupación en el ámbito internacional. La que sigue, por favor. Ahora, es una preocupación en el ámbito internacional, pero también tenemos que comprender que es una preocupación que abarca distintos ámbitos del conocimiento. En este sentido, nosotros podemos afirmar que es un problema interdisciplinario. Esto a veces complica un poco la discusión acerca del concepto, porque no sabemos cuando estamos hablando desde el ámbito normativo, si estamos hablando desde el ámbito propiamente teórico de la ética, si estamos hablando desde el ámbito de una política educativa. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que dar es situarnos en, en los ámbitos básicos a través de los cuales se ha dado la discusión sobre integridad académica. La que sigue, por favor. En este caso, vamos a identificar cuatro, puede dar más, pero por lo menos para efectos de esta charla, vamos a identificar cuatro ámbitos de los cuales se ha abordado este tema. El primero que podemos mencionar es desde el área propiamente filosófica, o por ejemplo, desde la teoría. Como sabemos, la ética es una disciplina de la filosofía, pero también, como ustedes lo conocen, hay ámbitos que se llaman de ética aplicada. En el caso de la bioética podría llamarse como un ámbito aplicado de la ética, por algunos autores, no todos. Pero en este sentido nosotros vemos que puede ser considerado como un ámbito aplicado de la ética, empezar a considerarnos acerca de lo que significa o cuál es el concepto de definir una ética académica, una ética de los académicos. También tenemos un ámbito normativo y de regulación. Desde luego que los productos, los artículos, todos los libros que son publicados a través de una universidad o por los autores o por las personas que estén involucradas en proyectos de investigación son susceptibles de ser protegidos bajo la ley del Estado mexicano y del derecho internacional. Este ámbito también se ha dado mucha discusión porque es uno de los ámbitos tal vez en los que más hemos avanzado como institución hasta el momento, porque se ha habido desde 2023 para acá ha habido bastantes cambios en la legislación, cosa que no había anteriormente y daban paso a una serie de vacíos que no estaban claras las sanciones, no estaban claras las situaciones de manera perfectamente definida hacia lo que nosotros podemos considerar una falta, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los profesores como evaluadores, cuál es la responsabilidad de los alumnos como personas que presentan o personas que son evaluadas? Del ámbito normativo, digamos que es
de manera amplia también donde se ha tratado estos temas. El otro es la docencia y de las instituciones educativas. Como ustedes no sé si han apreciado, de manera, digamos, reciente se han introducido más campañas, más contenido acerca de lo que es el plagio en el ámbito académico, pero también acerca de lo que es la integridad académica, qué es lo que se espera, o qué es lo que se puede considerar como originalidad en un trabajo, la responsabilidad que tienen los alumnos acerca de que tienen que presentar trabajos originales para las evaluaciones. Todo esto se puede enfocar, digamos que para resumirlo, podemos considerar que es una discusión en torno a las políticas educativas que tienen las instituciones de educación superior al momento de tratar este tema. Desde luego también tenemos la innovación y generación de tecnología. En este sentido, yo creo que es uno de los temas que más pueden ser cercanos a la actualidad, debido a la aparición de distintas aplicaciones con IA generativas. Pero no solamente es esto, también ha habido una discusión, digamos que un poco ya de una década para acá, en el cual incluso propios elementos tecnológicos o de acceso a la información por parte de los estudiantes se ha considerado que puede ser uno de los ambientes propicios que facilitan estos contenidos, pero para que no sean incorporados de manera correcta en los trabajos académicos. Traduzcas en plagio, control C, control V. Esta discusión acerca de la inclusión de ciertas herramientas tecnológicas en la enseñanza ya ha sido tratada anteriormente, pero ahora tenemos este ambiente nuevo, este nuevo tema que es la IA en la docencia. Eso sería propiamente el cuarto punto. Y hay uno acerca que es un poco más complejo, por eso lo pusimos en medio, pero que habla un poco de todos, ¿no? Porque es un poco de cuestionamiento acerca de las condiciones de producción de conocimiento de las universidades. ¿Qué es lo que impulsa, qué es lo que atrae a que, por ejemplo, el proceso de generación de conocimiento se vea perjudicado por este tipo de situaciones? Esa es una charla un poco más profunda, no creo que alcancemos a tocarla como suficiente en esta charla, pero aquí lo importante es que ustedes en el momento de que vean una presentación o están revisando un tema, sepan en qué parte, digamos, que la discusión acerca de la integridad académica se están posicionando, desde qué ámbito se está hablando del tema en este momento. La que sigue, por favor. Y bueno, como mencionamos al inicio, la universidad ha tenido algunas campañas, ha tenido algunas emisiones de códigos, algunas reformas, creación de propios colegiados. De manera, digamos, muy sencilla, desde 2013, digamos que han empezado a circular, saltó a la opinión pública ciertos casos de plagio en algunos académicos de la universidad, los cuales propiciaron, digamos, un cuestionamiento más amplio en la comunidad universitaria acerca de la razón o los motivos que tenían estos académicos para incurrir en este tipo de prácticas. Desde ese momento se han empezado a hacer pequeños pasos, no diríamos que no es un efecto luminoso, no han sido pasos pequeños pero continuos en los cuales se ha avanzado en este tema. Posteriormente hubo unas adecuaciones que yo creo que ya se tengan más de 2000 para acá acerca de las reformas en la legislación militar que permiten ya de manera más clara ubicar este tipo de las sanciones y las responsabilidades que tienen los miembros de la comunidad. Aquí tenemos como un poco ya más en específico las acciones que has llevado. En 2013 hubo una campaña, una encuesta, un estudio sobre percepción del plagio que organizó el Comunitario de Bioética. Se trató de una encuesta en línea para la comunidad universitaria, pues se trataba de recoger la opinión o la percepción que se tenía en ese momento sobre la cuestión. Posteriormente eso dio paso a una campaña bastante breve y muy enfocada en el ámbito para los estudiantes en el momento de licenciatura y de bachillerato, que se llamó Velo en Perspectiva. Esto ya fue en 2014. Posteriormente, en 2015 tenemos la aparición del descubrimiento del código de ética. Aquí es bien claro, es pertinente hacer la aclaración de que antes de que existiera el código no es que no tuviéramos valores o principios universitarios. Estos han estado ahí a través de de la propia conformación de la universidad. No obstante, hubo una necesidad en ese momento de que estos principios, valores que nos conducen como universitarios fueran más claros y fueran precisos y que se vieran vertidos en documentos sintéticos. Entonces esto sería hasta 2015. Después, en 2019, surgió los lineamientos para la conformación de los comités de ética y de ética en la docencia, en la investigación, pero por facultad o por dependencia. Anteriormente ya teníamos comités en la de medicina, de veterinaria, pero no eran como una disposición, digamos, de carácter general en la universidad, que cada dependencia a su conveniencia debería tener o conformar un comité de ética o de ética de investigación.
Esto es 2019, y en 2023 tenemos las últimas modificaciones que hemos venido con. La que sigue, por favor. Pues bueno, la encuesta sobre el porcentaje de plagio en la universidad se llevó a cabo como parte de una campaña, de un programa que se llamó Ética Académica UNAM. En este, como ya les comentaba, se hizo primeramente un cuestionamiento acerca de lo que significaba la ética académica, la integridad académica. De hecho, el sitio de ética académica, ustedes lo pueden consultar, todavía sigue vigente. Hay, digamos, materiales de los que vamos a presentar pueden ser accesibles desde el sitio oficial de ética académica, pero es a través de esta iniciativa del 2013. La que sigue, por favor. La encuesta fue aproximadamente, como les mencionaba, fue de línea, fue aplicada a profesores y estudiantes de los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, y se contaron con cerca de 8.920 entrevistas. Ustedes también pueden consultar el resumen ejecutivo de esta encuesta. Antes la poníamos toda, pero vimos que nos íbamos extendiendo cada vez más en la charla. Entonces aquí ya lo que hacemos es de que los mandamos directamente a consultar el resumen ejecutivo, es totalmente de acceso abierto y lo pueden ver directamente en el sitio de ética académica. La que sigue, por favor. Estos son ejemplos de algunos de los materiales que se vieron. No sé si a lo mejor algunas personas que llevan tiempo en la universidad recuerdan estos materiales. Yo me acuerdo de ellos por aquí, por su facultad, cuando estuvimos en la campaña. Pero se distribuyeron, trataba de hacer como un tipo de lecciones que mejoraban, digamos, que las deficiencias en investigación de los estudiantes, a través de novelas, a través de trípticos, a través de contenidos separadores. Se buscó, digamos, que fomentar la discusión o fomentar, digamos, los valores de la ética académica, de la correcta citación, digamos, que del atribuir la autoría a la persona que corresponde. Esos fueron como los principios básicos que tuvieron esta campaña, digamos, que duró ese semestre, y después de ahí, digamos, que se dio continuidad de manera, digamos, como seminario a través del proyecto de ética académica a estos temas, pero ya no como en la campaña. La que sigue, por favor. Bueno. Y como lo comentamos, después del código, llegó el código de ética en 2015. En ese se completaron en 12 principios de ética que son cercanos en específico a esta universidad. Claro, hay valores que pueden considerarse como universales o propios de varias instituciones educativas, como la honestidad, la integridad académica, el desarrollo del conocimiento, pero hay algunos valores que nosotros tenemos propiamente como Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de ellos puede ser el culturalismo, debido, digamos, que a la diversidad cultural que tenemos en el país. Eso es un valor que nosotros tenemos como universidad y también veis incluido aquí. Esto lo digo porque sí, hay veces en las que no se retoma uno o dos de los principios del código de ética, pero sí hay que tener en cuenta que son muy cercanos a esta institución y que, digamos, que podemos compartirlos uno con otras instituciones de educación superior. La que sigue, por favor. En el preámbulo nos hace un pequeño recordatorio acerca de las misiones que nosotros tenemos como universitarios, que también están al inicio de la legislación universitaria, con nuestras misiones básicas acerca de educación, investigación y difusión de la cultura. Esto se retoma nuevamente en el Código de Ética como un principio básico que debe de guiar la conducta de los universitarios. En este sentido, a pesar de que nos lo repiten desde que ingresamos a la institución, se mantienen en el tipo de charlas, lo vemos continuamente, es necesario no perder de vista ese norte que nos dan con estas misiones básicas que nosotros debemos de cumplir como universitarios, y que, digamos, que en su momento al encontrar prácticas como las que se incluyen dentro de los deshonestidad académica, pueden llegar a vulnerar estas misiones que tenemos como institución. Lo que sigue, por favor. Y bueno, digamos que la conformación de los lineamientos para conformar los comités de ética en la UNAM, se le dieron algunas atribuciones que eran como de asesoría a órganos colegiados. Esto quiere decir que son cuerpos de consulta para otros órganos, por ejemplo, los consejos técnicos, consejos internos, que son las que toman las decisiones sobre la mayor parte de las actividades en las facultades y centros. En este caso, son órganos de consulta que se dedican a emitir opiniones o analizar determinadas situaciones que son referidas al comité de ética, pero también tiene una misión muy importante, que es el difundir estos temas, el de la prevención, el de poner en práctica la discusión de estos temas, como charlas como la que tenemos el día de hoy, y eventos como el que tenemos ya desde el semestre pasado. Es parte importante o una función importante de los comités de ética. Lo que sigue, por favor. Estos fueron, como dentro de nuestro órgano oficial de la Gaceta UNAM, fueron los momentos en los cuales se aprobaron
las modificaciones a ciertos reglamentos de la legislación universitaria. Esto es importante porque en términos, digamos, ya de retrospectiva, hubo bastantes casos difíciles, digamos, de poder tomar una decisión, porque precisamente había un vacío en el cual no se podía determinar, por ejemplo, los órganos de toma de decisión no se podían tener esa certeza para poder llegar a tomar sus decisiones. Ahora con estos, digamos, como cambios que se hubo desde el año pasado a la fecha, ya quedan un poco más las cosas, digamos, que tanto responsabilidades como sanciones más claras. La que sigue, por favor. En específico, para el Estatuto General se dice que ya hay una capacidad de declarar un certificado, digamos, un título universitario nulo. Eso no estaba de manera, digamos, no estaba antes de las modificaciones. En la parte de la protesta universitaria que nosotros teníamos, ya también hay una parte que se incluye la integridad académica, que normalmente es hacer perdón, de integridad académica. Esto ya es de la legislación. Bueno, nosotros, digamos, en nuestra facultad lo hemos ya visto, hay una parte de la protesta universitaria al momento de escribir tu tema o de poder presentar tu examen profesional, tienes que firmar nuevamente la protesta. También hay una cierta delimitación de las responsabilidades, que era lo que venimos mencionando. La que sigue, por favor, en el artículo 96 y 97. En específico, aquí no hay digamos, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí hay una especificidad acerca de qué es lo que se considera como falta, ¿no? Qué es lo que se está considerando donde hay un fallo. En el ámbito de los profesores, para el momento de la revisión de los trabajos, sí tiene que tener integridad y honestidad académica en la supervisión y seguimiento de estos trabajos, ya sea desde titulación, para acreditar el semestre, todo esto. Antes se daba como una responsabilidad darle seguimiento a las pruebas, pero ya se dice cómo es que se debe dar ese seguimiento, en qué valor se tiene que sustentar ese seguimiento. Aquí ya lo están colocando. Para el caso de los alumnos, aquí también ya está muy especificado que es el alumno graduado, cualquier persona que su actuar como tal haya realizado, gestado o recibido ayuda fraudulenta para la titulación del examen. Esto también va un poco más en sintonía con la parte de la originalidad, ¿no? Que ya es en el reglamento de exámenes profesionales. Si quieres la que sigue, por favor. Que es en el de estudios universitarios, que es precisamente lo que mencionábamos. La universidad tiene que garantizar los mecanismos para poder proteger esa autoría. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, de cómo es que se garantiza, cómo es que se acredita la autoría de una obra. Pero en este sentido la universidad tiene, digamos, que un mecanismo para poder garantizar la autoría y los derechos de la propiedad intelectual a todas las obras de las que de ellas se derivan. También lo que también mencionábamos, tiene que haber un criterio de autoría original en las, digamos, en las publicaciones, en los trabajos de titulación, en los ensayos. Esto también vamos a tocar un poco más adelante, que es lo que nosotros podemos entender por originalidad en una obra, cómo es que se da, cómo es que es eso de la originalidad dentro de las obras. Y a partir de aquí le voy a hacer la palabra a mi compañero Ángel, que lo va a hablar un poco acerca de la universidad. Buenas tardes, gracias por su asistencia y su atención. Cuando hablamos justamente en esto de condiciones de producción de conocimiento, hacemos referencia a cuestiones muy particulares de la universidad. Primera de ellas, con el carácter público de la institución, es decir, que todo lo que se realiza aquí, docencia, investigación, difusión, divulgación, se hace con recursos públicos, es decir, hay un carácter público de todo lo que estamos haciendo, ¿no? En segundo lugar, el marco de la plática tiene que ver con los resultados de la encuesta de percepción que hacía mención mi colega, que son que eran bastante reveladores en su época, ¿no? Hace 10, 11 años, ¿no? En los que justamente se trataba de tomar el pulso en la institución, ¿no? De ver qué percepción tenía la comunidad universitaria, entiéndase profesores y alumnos, en relación con el plagio, ¿no? Como es una encuesta de percepción, no se les preguntaba, oiga, ¿usted cuántas veces ha aplicado? ¿No? Así era. ¿Sabe usted de casos? ¿Ha escuchado? ¿No? Un poco esta cuestión del radio pasillo que podríamos llamar, ¿no? Y era muy revelador porque justamente la mayoría de la población estudiantil y docente afirma que sabía de casos, pero pues nadie decía nada, ¿no? Le preguntabas a los alumnos, oye, ¿cuál es la mayor actividad que te lleva
tiempo como tu labor universitaria, ¿no? Pues hacer trabajo de investigación. Ok. Y le preguntas a los profesores, ¿en dónde encuentra más incidencia de plagio en los estudiantes? No, pues en sus tesis y en sus trabajos de investigación. Entonces, información cruzada ahí nos decía, ¿hay algún problema que está pasando justamente al interior de la comunidad? ¿No? Y justamente analizar ese problema está dentro de eso que llamamos condiciones de producción de conocimiento. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desempeño de los estudiantes como aprendices de una disciplina? ¿Y cuáles son los factores que influyen en el personal docente, como facilitadores de conocimientos, como transmisores de habilidades a las nuevas generaciones? Al hacer el análisis nos encontramos básicamente con una cuestión muy interesante, y era lo siguiente: alrededor del 50% de los estudiantes decían, pues es que yo no cito en mis trabajos porque nadie me dijo que tenía que hacerlo. Y los profesores decían, pues es que no citan porque, no sé, pues nunca preguntaron, yo les enseñaba todo y pues ellos nunca dijeron que no sabían. Entonces ahí parecía que había un hueco justamente en la comprensión de por qué es importante citar, ¿no? Es decir, una de las características que tenemos en la actualidad es que tenemos un acceso a la información súper fácil, ¿no? Podemos estar aquí en la institución, entramos a internet, entramos a VideoUNAM o a alguna otra página que nos permita hacer descargas y pues tenemos la información que queramos, ¿no? De cualquier latitud del mundo. El problema es ¿qué uso hacemos de esa información y cómo referenciamos esa información en la producción de conocimiento que hacemos, ¿no? Porque una de las labores sustanciales de la universidad es esa, producir conocimiento, ¿no? Y específicamente, como le estipula la legislación, producir conocimiento enfocado en la solución de problemas nacionales. Entonces, justamente ahí, la producción de conocimiento está fallando. ¿Qué hacemos? ¿Castigamos a aquellos que no saben cómo citar? ¿U optamos por el camino pedagógico de decir, ok, no sabes cómo citar, enseñamos a hacerlo? Nuestra decisión fue enseñar a hacerlo, aunque a la par hemos visto que la misma institución ha encauzado este asunto a una cuestión ya legal, que obviamente se necesitaba, y eso lo digo en la propia experiencia, porque a mí me tocó el caso que dio pie a todo esto que sucedió en la Facultad de Filosofía y Letras, de cierta persona que tenía cierto reconocimiento y cierto prestigio como investigador, que se notaron que había, pues, digámoslo así, olvidos de esta persona para citar sus fuentes, ¿no? Los trabajos que hacía, ¿no? Entonces, en 2013, cuando se tenían esos casos, pues se hablaba así por debajo de la mesa, ¿no? Sí, oye, sabes que fulanito lo cacharon en esto, en el otro, ¿no? Ten cuidado porque ya están quemando tal. Pero era eso, ¿no? Un chisme, como se diría coloquialmente, que se hacía y no pasaba a más. Y es bastante grato ver cómo todo esto ha ido de algo que llega a un pleno de consejo y que se trata de mantener, de contener la noticia, algo que ya podemos platicar, sí, de manera abierta, ¿no? Como debería de suceder. Porque son problemas que están sucediendo al interior de la universidad y que se deben atender y que se deben solucionar, ¿no? Entonces, justamente, cuando hacemos el análisis de esto, nos dimos cuenta que pues, había dos dimensiones del problema. Una, la cuestión ética, de cómo deberíamos comportarnos como investigadores, ya sea investigadores en proceso de formación, que eso es lo que somos algunos, o como investigadores ya consagrados, por decirlo de alguna manera, que estamos ejerciendo la docencia y la investigación al interior de la institución. Entonces, hay dos cuestiones. Uno, el marco ético de las pautas que deberíamos seguir, de cómo se debería hacer la actividad de investigación. Y dos, la dimensión legal, lo que tenemos de facto, las leyes que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente, entre la cuestión de derecho de qué es lo que tenemos que hacer y cómo debería de hacerse y en realidad cómo suceden las cosas, pues hay una brecha, ¿no? Una brecha que hay que sanear y ver
cómo funcionan las cosas y cómo nos gustaría que funcionaran. Entonces, justamente la iniciativa de ética académica apuntaba en su momento a eso, ¿no? A tratar de concientizar a la comunidad estudiantil y decir, a ver, sí, es importante que cites por A, B, C y D, porque tiene que ver justo con la naturaleza del mismo proceso de investigación. Uno de nuestros colegas del Instituto de Ingeniería, el doctor Eugenio Sierra, si no mal recuerdo su nombre, nos comentaba que hacer investigación es como un proceso de reciclaje. Uno sabe qué producto quiere obtener y para eso echa mano de materia prima que ya está ahí. Cuando uno va a investigar un tema, acude a fuentes que ya están ahí, a investigaciones previas. Y justamente uno le va a dar la interpretación propia a esa investigación, o va a encontrar errores en la metodología, o va a encontrar algo que puede identificar, que puede declarar, que incluso puede resarcir o rectificar, y entonces hacer un aporte al área de conocimiento en la cual se desempeña. Ese es justamente el aspecto de la novedad o de la innovación dentro de la investigación. De lo que existe, de todas las fuentes que hay, ¿qué puedo yo aportar con base en eso? Es justamente lo que tratamos de buscar, a que tú puedas tener un aporte dentro de la comunidad epistémica a la cual perteneces, pues justamente tienes que declarar cuáles son las fuentes. Es como los ingredientes de los productos, ¿no? Cuando uno tiene un producto y checa las etiquetas, te dice, mira, tus papitas tienen estos condimentos y tienen tanta grasa y shalala, shalala. Y es justamente lo que uno hace en una investigación, ¿no? Mi investigación es esta y estos son mis ingredientes, ¿no? Las referencias bibliográficas. Y justamente uno lo hace porque en afán de la misma naturaleza del conocimiento científico, pues para aportar y poder seguir teniendo crecimiento epistémico ahí, pues una de las características del conocimiento es que alguien más pueda reproducirlo, ¿no? Siguiendo la metodología, siguiendo todo lo que estipulamos en un trabajo, pues alguien más tendría que reproducirlo. Y justamente la naturaleza de decir, pon tus fuentes, cita a tus demás autores, va por ese lado, por una cuestión de producción de conocimiento. Las condiciones de producción de conocimiento justo nos referimos a eso. ¿Qué elementos jurídicos, qué elementos éticos, qué elementos científicos mismos están influyendo ahí en la producción del conocimiento? Entonces, en este sentido hablamos de ética desde esta perspectiva, ¿no? Como una disciplina que nos da normas para regular el comportamiento humano. Ustedes seguramente encontrarán definiciones de ética al por mayor, es más, existen tantas definiciones de ética como filósofos ha habido en la historia, pero podemos sintetizar todas estas en estas líneas, ¿no? Como estas normas que regulan el comportamiento de las personas en los ámbitos ya sea personal, social o profesional. Y justamente lo que nos interesa aquí es empezar por el ámbito profesional, pero no solamente acotarlo a ellos, sino también que sea extensivo a los demás ámbitos, ¿no? Pero sí desde una perspectiva profesional, porque justamente es el enfoque que tiene la universidad, ¿no? Etimológicamente, pues, ética significa eso, ¿no? Comportamiento, aquello a lo que estamos habituados a hacer, aquello que nosotros estamos acostumbrados a hacer en los diferentes ámbitos, en los diferentes planos de la realidad en la que nos desenvolvemos, ¿no? Desde luego desde un ámbito interior, ¿no? De cómo cuido de mi propia persona, cómo cuido de mi salud, sea física, sea mental, emocional, desde mis relaciones sociales, cómo construyo vínculos con alguien más, tanto desde el aspecto afectivo como desde el aspecto laboral, porque obviamente cuando comparto espacio con alguien más, pues creo un vínculo con él, aunque no sea de amistad, sino de compartir cierta cuestión laboral, y desde luego las cuestiones culturales y naturales, ¿no? En las que podríamos dividir ese gran cúmulo de complejidad que llamamos realidad, ¿no? Entonces, bien, como les menciono, si bien existen distintos enfoques normativos que pueden variar de acuerdo con la época en la que se han propuesto, el área y demás,
El punto en común que tienen todas estas corrientes éticas es que son enfoques normativos. La ética es prescriptiva. Es de alguna manera una tarea similar a la que hace un profesional de la salud, ¿no? Cuando uno está enfermo y va al médico, el médico nos da una receta, ¿no?, en la que prescribe: va a tomar tal medicamento a tales horas, ¿no? Y si es resfriado, cuídese de cambios bruscos y tome cosas tibias y use cubrebocas. Nos está diciendo cómo debemos portar. Lo que hace la ética es exactamente algo similar. Si quieres vivir en una sociedad justa, entonces tienes que comportarte de esta manera. Si quieres que la institución en la que te desenvuelves sea una institución justa, pues tienes que hacer tales cosas. Es decir, es una cuestión que prescribe, que nos indica qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ética académica lo que propone es una serie de valores, responsabilidades y prácticas que se adopten como propias de cada uno de los miembros de esta comunidad, para que de esta forma tengan una formación, a la redundancia, integral y un adecuado desempeño profesional. Y esto parte justamente de la misión que tiene la universidad. Es decir, la institución tiene una razón de ser, por qué existe. No está aquí nada más porque alguien dijo: ay, qué bonito sería tener una universidad y vamos a construirla y eduquemos a medio mundo. Puede que sí, pero no es nada más eso. Es decir, tiene una finalidad, y es justamente esta: formar profesionistas, investigadores, profesores y técnicos útiles para la sociedad, ¿no?, que puedan analizar problemáticas nacionales, que puedan proponer soluciones. Que eso es justamente algo muy distintivo de la UNAM, ¿no?, esa vocación de servicio social y de sentido ético que tiene, ¿no? Que, ojo, lo que pretende la institución es justamente compaginar la cuestión de los intereses individuales que cada uno de nosotros puede tener, que son completamente válidos, ¿no? Es completamente válido el hecho de que alguien diga: voy a estudiar X carrera porque voy a ganar más dinero o voy a tener un trabajo más digno y eso me va a permitir tener un mejor nivel de vida. Y eso es completamente compatible con una cuestión de bienestar social, ¿no?, que es justamente el objetivo de la universidad: brindarnos un conjunto de valores que nos permitan compaginar eso, intereses personales e intereses sociales, ¿no? Y justamente eso se refiere al artículo 3 del Estatuto General de la Universidad, ¿no?, estar íntegramente al servicio del país, de acuerdo con un sentido ético y de servicio social, ¿no? Y justamente la cuestión de servicio social proviene del hecho de que se trata de una institución, pues, que subsiste con recursos públicos. Justamente la universidad tiene presupuestos que en alguna medida llegan a exceder a veces el presupuesto que tienen ciertos estados de la República. Es un poco poner el énfasis ahí justamente en esas condiciones de producción del conocimiento, que hay que criticarlas, que hay que analizarlas, que se pueden mejorar. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Justamente el chiste es empezar por darnos cuenta que están ahí y que justamente son las que van marcando las pautas de justamente cómo se deben cumplir cómo se debe cumplir la misión que tiene la institución, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que ha dado pie a que se creen ciertos órganos al interior de la universidad que vigilen el cumplimiento de estos principios. Como mencionaba mi colega, no es que no estuvieran ahí, están ahí desde que está en la legislación universitaria. 1929, 1945. Es que estaban un poco dispersos y entonces, bueno, hay que juntarlos en un solo compendio y pues darlo a conocer, ¿no? Porque justamente algo que ya no hicimos aquí, que hemos cambiado un poco la tesitura de la plática, cuando iniciamos la sesión, lo primero que hacemos era preguntar: a ver, ¿quién de ustedes conoce la legislación universitaria?
¿Quién de ustedes sabe cuáles son sus derechos como universitarios? ¿Quién de ustedes sabe cuáles son sus obligaciones? ¿Quién de ustedes se acuerda cuándo firmó su compromiso de cumplir la legislación universitaria? No, nadie. Ni yo me acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que hacemos en automático y lo dejamos como un mero trámite. Y justamente eso es parte del problema, que no es un mero trámite. Tendría que ser parte de nuestra conformación como miembros de la institución. Entonces, justo cuando hablamos de ética en la universidad, nos referimos a eso, a cómo los universitarios debemos adoptar ciertos principios, ciertas normas, ciertas pautas de acción para llevar a cabo nuestra labor de formación, ya sea desde el ámbito estudiantil o desde el ámbito de la docencia. Como les menciono, del 2013 a la fecha han cambiado mucho las cosas en relación con este tema, ¿no? En 2013, cuando llegó el caso de esta Facultad de Filosofía y Letras, ni siquiera se sabía quién tenía que atender eso. O sea, estábamos así. ¿Por qué? Porque no era algo que en la propia legislación, cuando fue creada, se tuviera en perspectiva. O sea, cuando se escribió la legislación, lo último que se tenía del 45, pues nadie pensaba que había que legislar sobre el plagio, porque no era un fenómeno común en ese momento, no era de algo que se supiera. Y así transcurrieron los años y poco a poco se hizo evidente. ¿Por qué? Por distintas condiciones. Una de ellas es el acceso a la información, ¿no? Otra tiene que ver, sospechamos en el grupo, con cómo nos formaron desde educación básica. Cuando nos forman en educación básica y según nos enseñan a investigar, pues nuestra investigación en educación básica se resume básicamente en abrir internet, control C, control V, control P, ahí está mi tarea. En mis tiempos era voy a la papelería, pido una monografía, la transcribo, recorto, pego y ahí está mi investigación. Pero nadie nos decía que había que referenciar o que había ciertas pautas éticas que nos decían, tienes que poner la cita de dónde obtuviste eso. Desde 2019 se tienen ya comités de ética que hacen ciertas labores, que son auxiliares de tomas de decisiones en donde participan expertos de diversas áreas, porque justamente los problemas éticos se caracterizan por eso. Son de aristas diversas, son complejos y se abordan desde distintas perspectivas, ¿no? Justamente quienes cursan la asignatura de bioética lo verán, ¿no? Los temas de bioética son muy espinosos porque lo que puede parecer correcto, por ejemplo, para alguien de biología o de física, puede no serlo para alguien de filosofía o alguien de historia. Y aunque no sea del área, tiene algo que aportar. O la forma en la que alguien de ingeniería solucionaría un problema puede no ser del todo correcta para alguien de derecho. Y ahí el punto es encontrar cómo se concilia de la mejor manera posible esto, ¿no? ¿Cuál es la función que tienen estos cuerpos colegiados? Pues vigilar prácticas de honestidad e integridad académica y científica. Básicamente los comités tienen la misión de vigilar estos principios. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con estos principios? Porque llevamos casi una hora hablando de tienen que ser íntegros académicamente, tienen que ser honestos y demás, pero no sé si estamos como en la misma sintonía a qué nos referimos con esto, ¿no? Integridad y honestidad académica, ¿a qué se refiere? Cuando hacemos investigación, como les mencionaba, pues utilizamos fuentes, ¿no? Impresas, audiovisuales, digitales, de X cantidad, X naturales. Lo que tenemos que hacer en este sentido es declarar qué fuentes consultamos, incluso de dónde las obtuvimos, ¿no? Ser honestos sobre el origen de las fuentes de la información que empleemos, generemos o difundamos. ¿Por qué? Hay 4 razones fundamentales para eso, ¿no? Uno, en cuestión de honestidad,
por un asunto claramente epistémico, ¿no? Cuando yo estoy publicando algo, es decir, cuando yo publico un paper, una tesis, algo, lo que estoy haciendo es básicamente invitar a alguien de mi gremio a leerme y a que me diga si es válido hasta qué punto lo que yo estoy haciendo, ¿no? A que corrobore lo que yo he puesto en el paper, en el journal, en el libro, ¿no? Tiene sentido para que él pueda decir, ah, sí, esto constituye un aporte, o así esta persona está bien informada, o así esta persona está innovando. Tiene que poder verificar lo que está ahí dicho, ¿no? De alguna manera que haya una correspondencia entre lo que estamos escribiendo y los hechos. O sea, si yo reporto en mi bitácora de laboratorio que observé tales cosas y se comportaban de tal manera, pues quien se acerca a esa bitácora, quien lo utilice como fuente, pues debería de poder replicar y obtener esos resultados. Entonces la honestidad se refiere a eso, ¿no? A darle las herramientas a la otra persona para que pueda obtener los mismos resultados. Dos, la cuestión del respeto se refiere a algo muy básico que nos enseñaron desde pequeño, que es reconocer a alguien más. El hecho de ser honestos en términos de integridad académica implica reconocer el trabajo ajeno. Que justamente cuando yo leo un paper, un capítulo de libro, veo un video o algo, no es nada más el paper, las 3 páginas que estoy leyendo, es todo el trabajo que está detrás de ese paper, ¿no? Desde que la persona se sentó y pensó que iba a investigar, diseñó su metodología, planteó el proyecto, el protocolo, además, colectó sus muestras, se sentó a escribir, pasó por un proceso de edición y demás. Bueno, pues es todo esto. Después, una cuestión de justicia. ¿En qué sentido justicia? En el sentido más clásico del término, ¿no? Darle al otro lo que merece. Uno, el reconocimiento moral a su trabajo. Decir así, esto no es mío, es creación de alguien más. Dos, generalmente cuando se hacen publicaciones, y eso quienes nos dedicamos a la academia, quienes se dedican a la academia verán eso, pues tiene repercusiones económicas. Ya verán cuando sean docentes investigadores, cuando tengan que hacer sus evaluaciones de PRIDE, de SNI, de Prepagis y demás, les van a pedir pues sus constancias de publicación, ¿no? A ver, ¿cuánto has publicado durante los últimos 5 años? Pues ahí tienen que meter la acción. Este también es otro de los puntos de las condiciones de producción de conocimiento, ¿no? Justo en la encuesta que hacemos mención, los profesores decían que plagiaban porque tenían mucho trabajo para conservar sus estímulos académicos y tenían poco tiempo. Entonces, ahí es interesante ver cómo también ese mismo sistema puede propiciar ciertas fallas en la producción de conocimiento. Y por último, la cuestión de responsabilidad. ¿Por qué? Por algo muy simple y sencillo. Todos somos responsables de lo que hacemos y lo que decimos. Es decir, respondemos por aquello que decimos. Si yo escribo un paper en el que afirmo X, Y o Z hipótesis, obviamente yo soy el responsable, yo tengo que dar respuesta a ese protocolo, a ese proyecto o a esa investigación. Entonces, justamente, la integridad académica abarca esas 4 áreas, esos 4 principios. Después tiene una vertiente más jurídica, que esta cuestión apela a las obligaciones que tiene la institución. Que la institución también tiene obligaciones, ¿no? O sea, no nada más nosotros individuos, que estamos aquí, cada uno de nosotros, sino también ese ente abstracto que es la universidad, ¿no? También tiene ciertas obligaciones, ¿no? Y una de sus obligaciones en este sentido es el reconocimiento y protección de la autoría intelectual. Y esto se refiere justamente a que la universidad tiene que hacer todo el procedimiento jurídico, administrativo, para que las obras que se generan al interior de la institución, en las aulas, laboratorios, por profesores, investigadores, alumnos, cuenten con las garantías jurídicas necesarias
y todos aquellos que han participado en una investigación. Esto se lo voy a explicar más a detalle a mi compañero Leonardo, que es el especialista en el tema. Buenas tardes a todas, todos y todas. Gracias por permanecer en la plática. Y como lo comentaba mi compañero Ángel, es necesario conocer nociones básicas sobre propiedad intelectual para comprender justamente este punto del Código de Ética de la UNAM que refiere a la protección de la autoría intelectual. Sí. Pues este reconocimiento de la autoría intelectual tiene que ver justamente con el ámbito normativo, que es una área del derecho que se llama derecho de la propiedad intelectual. Yo estoy seguro de que en algún momento habrán escuchado alguno de los términos que voy a manejar, y la intención de esta parte de la plática es que puedan comprenderlos mejor y que vean cómo se relacionan con todo esto que les han comentado sobre integridad académica. Por un lado, la propiedad intelectual se divide en dos grandes áreas. Por un lado está la propiedad industrial y por el otro lado están los derechos de autor. La propiedad industrial, en la propiedad industrial el sujeto de los derechos van a ser estas personas que claro que tienen una actividad creativa, pero que van a ser denominados ya sea creadores, inventores o diseñadores también. Y justamente el objeto de los derechos de los cuales reciben la protección es de invenciones. Y esto se logra a través de figuras jurídicas como la patente, que es justamente este medio para legitimar justo este objeto que son las invenciones que son hechas por los inventores. Y en el caso de los derechos de autor, nuestra persona que recibe estos derechos van a ser las autoras o los autores. El objeto de protección del cual van a recibir esos derechos van a ser las obras, y el medio para legitimar justamente esos derechos van a ser, en este caso, los registros de obra. La siguiente, por favor. Aquí en este esquema, espero que se logre ver, aquí vemos la jerarquía normativa de cómo se da esta protección y regulación. Primero, en el ámbito internacional, que tenemos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que sigue las directrices del Convenio de París en el caso de la propiedad industrial. En el ámbito federal tenemos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y toda la normativa se centra en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y en el ámbito académico, en este caso en la UNAM, tenemos nuestra propia legislación universitaria. Estos tres niveles, cabe mencionar que no son excluyentes entre sí, sino que se complementan y se van reformando, adecuando según pues, las necesidades que van surgiendo justamente para esa protección. La siguiente, por favor. Y en el caso de los derechos de autor, en el ámbito internacional también tenemos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero sigue las directrices del Convenio de Berna. En el ámbito nacional tenemos al Instituto Nacional del Derecho de Autor, que las leyes se condensan en la Ley Federal del Derecho de Autor, y en el ámbito académico también nuestra legislación universitaria contempla normatividad exclusiva a los derechos de autor. Para esta plática, tratar temas de propiedad intelectual y de propiedad industrial y de derechos de autor es muchísima información, y nosotros ahorita nos quisimos enfocar para ustedes solamente en la parte de derechos de autor, porque mucho de lo que tiene que ver con integridad académica y con lo que yo les voy a presentar ahorita de plagio, lo podemos encontrar de manera más palpable en los escritos, en los textos académicos o de investigación, que pues a fin de cuentas, como ya les mencioné, pues son obras.
Siguiente, por favor. Pues bueno, los derechos de autor, ¿qué son esos derechos de autor? Pues ahí les puse una breve definición. Es el reconocimiento que por parte del Estado que se le otorga justamente a estos creadores, a estos autores, sobre sus obras, con el fin de que gocen esta prerrogativa y estos derechos exclusivos de carácter personal y patrimonial. Siguiente, por favor. La importancia de los derechos de autor radica justamente en que incentivan a la creación, a la investigación y amplían nuestro patrimonio cultural. Y por otra parte también es importante saber que toda creación pues justo implica un esfuerzo intelectual por parte de sus creadores, así como económico, y es un medio de reconocer y respetar el trabajo intelectual propio y de los demás. Siguiente, por favor. Los derechos de autor nacen con algo que se llama el principio de protección automática, que quiere decir que los autores adquieren esos derechos en el momento mismo de realizar la obra. La vigencia de los derechos de autor en nuestro país se cuentan en toda la vida del autor y 100 años posteriores a su muerte. Es un lapso bastante amplio en el caso de México. En otras partes en otros países puede ser menor. Y una vez concluido este tiempo, las obras pasan a lo que yo creo que se han escuchado, a obras de dominio público o de uso público, en donde ya cualquier persona puede utilizar esas obras, pero siempre y cuando se respete sobre todo ese derecho que ahorita les voy a mencionar, ese derecho que nos dice quién realizó la obra. Siguiente, por favor. Los autores, la definición textual la encontramos en el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que dice persona física que ha creado una obra literaria y artística, pero nosotros podemos interpretar eso como cualquier persona, ya sea alumno, alumna, académico, académica, investigador o investigadora, que es el responsable y el propietario de los trabajos que realiza en su actividad tanto académica como profesional. Siguiente. A todo derecho es vinculado con una obligación, y en este caso el derecho es el derecho otorgado en términos generales es que sea respetado como autor, el creador de esa obra en cuestión, y que también tenga la capacidad de autorizar o prohibir el uso de sus creaciones intelectuales. Y por el otro lado, que está muy ligado con esta cuestión de la ética y de la integridad académica, es que tiene la obligación de actuar éticamente con otros autores. Y lo mismo pasa también en el caso de las personas inventoras o inventores, ¿no? Tienen justamente esa misma obligación y también ese mismo derecho. Siguiente, por favor. Muchas veces hemos escuchado frases como se plagiaron mi idea, o me robaron mi idea, o yo había pensado eso antes, y luego hubo otra persona que gracias a lo que pensé yo y se lo externé, realizó algún escrito o no sé. Para que entiendan mejor esta frase está mal dicha, en términos jurídicos está mal dicha porque las ideas como tal no tienen derechos de autor, son ideas simplemente, ¿no? Claro que de las ideas que nosotros tengamos va a surgir algún producto, va a surgir alguna obra, pero como tal esas ideas no tienen derechos, porque para que se le otorguen derechos a una persona, en este caso a un autor o a una autora, es necesario cumplir dos requisitos mínimos que están estipulados en la ley. Para empezar, tienen que estar fijadas en un soporte material. Esto significa que debe ser
algo tangible, no puede quedar justamente en ese plano de idea como tal. Y el otro requisito que se tiene que cumplir para poder obtener esos derechos es que sea una creación original. Con creación original no nos referimos aquí a que sea algo completamente desconocido o inexistente, sino que ese carácter original tiene que ver con que esa obra que se está presentando es distinta a las demás que ya existen y que refieren justamente al origen de esto que hablaba Ángel, sobre esa aportación en el caso de escritos o de material, ya sea académico o científico. Justamente no vamos a partir de la nada como tal, ¿no? Sin embargo, va a haber una manera en la cual se presenta una obra que tiene algo muy característico de la manera en cómo el autor lo quiere dar a conocer, en este caso a la comunidad científica, y es justamente ese aporte lo que va a ser el carácter original de la obra. Y justamente pues esas obras van a ser cualquier producto de la actividad inventiva que pueden ser trabajos, incluso trabajos escolares, porque muchas veces pensamos que una obra tiene que ser algo como un trabajo muy complejo, que nos llevó muchísimo tiempo, etcétera. No, como yo les mencioné, los derechos de autor nacen con este principio de protección automática, que justo al momento, por ponerles el ejemplo, al momento de estar escribiendo ya, yo ya estoy haciendo una obra como tal, ¿no? Y esas obras pueden ser desde los trabajos escolares, las publicaciones, los libros, los artículos, las tesis, las tesinas, las bitácoras que mencionaba Ángel, las fotografías que nosotros tomamos para algún proyecto de investigación, los dibujos, los diagramas, los esquemas, los gráficos, las presentaciones como las que ahorita les estamos compartiendo. Todas estas ya son obras y todas esas ya cuentan con los derechos de autor. Siguiente. Los derechos de autor son, como pueden verlo aquí en la pantalla, en las pantallas son bastantes y a su vez se dividen en dos grandes rubros. Por un lado están los derechos morales y por el otro están los derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos derechos que siempre van a permanecer, digamos, como en la esfera jurídica y personal del autor, mientras que los derechos patrimoniales son aquellos derechos que puede el autor ceder a otros para que puedan lucrar con esa obra, ¿no?, que está presentando. De los derechos morales, yo considero que es el más importante, el derecho moral de paternidad, que es justamente el que nos habla y el que nos permite hacer ese reconocimiento de calidad de autor al creador de una obra. El derecho de divulgación es un derecho que también se ejerce muy a menudo, sobre todo en las publicaciones, que es la capacidad que tiene el autor de decidir cómo y cuándo dar a conocer su obra. Digo que se ejercita mucho este derecho en las publicaciones porque uno de los requisitos en algunas revistas te piden que el artículo, por ejemplo, sea inédito, ¿no? Entonces, si uno presenta una obra, un escrito, a alguien más o a otra revista, pues está infringiendo justamente este derecho moral de divulgación que una determinada revista le exige para poder publicarlo, ¿no? Tenemos el otro derecho moral, que es el de integridad, que es el derecho que el autor, con el que el autor puede exigirle a los demás el respeto por la integridad de su obra, que decida en este caso oponerse a que se le hagan modificaciones. Y el otro derecho moral es el que se llama retirada de circulación, en donde una vez divulgada una obra, el autor también tiene ese derecho de
retirarla, de que ya no nazca o ya nadie más pueda acceder a ella, ¿no? Y por parte de los derechos patrimoniales tenemos el de reproducción, que permite al autor que se hagan copias o ejemplares físicos, como libros, tal cual, en este caso, o tesinas, no sé, de su obra. El de transformación, que también está muy ligado al de integridad, que es que se utilice una obra para poder realizar otras. El de distribución, que es el de puesta en circulación de esa obra, este está muy relacionado con compartir obras en medios digitales, y que también tiene mucho que ver con lo que les va a comentar mi compañero Mario sobre inteligencia artificial. El derecho de distribución, el de comunicación pública, perdón, es el que tiene que ver con los medios digitales. El de distribución es la distribución, perdón, de los ejemplares. Y el último derecho patrimonial es el de remuneración por comunicación pública, que tiene que ver con la parte económica o lucrativa del uso de las obras. Con este derecho justamente los autores pueden recibir una contraprestación económica o regalías como tal. Siguiente, por favor. Aquí en la UNAM, con respecto al derecho moral de paternidad, que también se conoce como el derecho de cita, justamente porque es el que nos permite conocer quién fue el autor de determinada obra, aquí en la UNAM, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, en su página de Facebook, les invito a que la consulten, tiene una sección que le han puesto cita con tu estilo bibliográfico, en el cual hicieron una serie de videos para que las personas que accedan a esta página puedan saber cómo citar y cubrir como esa deficiencia que también les comentaba Ángel sobre la citación. Y tiene muchísimos videos y les enseña sobre diferentes estilos de citación, como APA, Chicago, Vancouver, etc. Sigue. Pues bueno, ¿qué ocurre con los derechos de autor en la UNAM? Pues partiendo que el conocimiento es un bien público y que los productos de la actividad académica que ya les he mencionado se realizan con recursos públicos, pues los derechos patrimoniales que les expliqué anteriormente le pertenecen a esta institución. La siguiente, por favor. Esto lo encontramos en la legislación universitaria, sobre todo en el acuerdo por el que se constituye el Registro Universitario de la Propiedad Intelectual de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y del Departamento de Derechos de Autor. Y este acuerdo nos menciona que los derechos patrimoniales deben ser resguardados por esta casa de estudios, porque si recuerdan, estamos en una universidad pública y se vincula con un derecho de acceso a la información que todas, todos y todos tenemos. Siguiente, por favor. Y eso se ve reflejado también en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM, que en su artículo 7º dice que la información generada en posesión de la universidad y de sus áreas universitarias es pública y debe de ser accesible a cualquier persona, porque pues se tiene que respetar justamente el derecho de acceso a la información. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa si no se actúa entonces íntegra y honestamente en las labores académicas, o cuando se utilizan justo datos, información, resultados, imágenes, sin el consentimiento de los autores o de quien los creó? Siguiente, pues entonces nos encontramos en un caso que hemos conocido como plagio. Y el término, este término de plagio, nos llega justo de la antigua Roma, donde este término significaba esta apropiación de esclavos ajenos o la apropiación de una persona para hacerlo esclavo, lo que implicaba un acto de hurto, de robo de esa persona.
pero con el paso del tiempo este término se fue modificando su sentido, y pues ahora lo utilizamos para denominar justamente a esta apropiación indebida de información que no nos pertenece. Y también aquí les puse una breve definición, que es de un glosario de derechos de autor, que es justamente el plagio, es el acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, una obra de otra persona en una forma o contexto más o menos alterado. Siguiente, por favor. Podemos concluir entonces que el plagio es la apropiación indebida de una obra intelectual. Es un acto deshonesto porque haces pasar un trabajo ajeno como propio. Es un acto poco ético que trae consecuencias a nivel académico, profesional, científico y social. Y el realizar este tipo de actos, claro que tiene sanciones jurídicas, sobre todo en cuanto a la violación de los derechos de autor. Y de lo que se trata también con esta plática que les traemos es de que la comunidad universitaria pueda fortalecer esos pilares que les comentó Ángel, de la integridad académica, que justamente es la honestidad, el respeto, la justicia y la responsabilidad. Siguiente. El plagio tiene muchas formas de manifestarse, y yo creo que solamente a lo mejor, y se nos viene a la mente esto que también les mencionaba Ángel, perdón que te cite tanto, que es el control C o el control V, el copiar y el pegar. Pero esa es solamente una forma que se conoce como plagio total. Pero también existe, como en este esquema se los ponemos, plagios parciales, autoplagio, cuando por ejemplo uno hizo un trabajo y lo presenta para fines distintos. Cuando es un plagio parcial, es decir, que a través de figuras como se me fue la palabra ahorita, el parafraseo, eluden justamente esa responsabilidad de citar. La incorrección de citas bibliográficas, que es justo cuando en tu aparato crítico o en tu listado de fuentes o de bibliografía agregas cosas que no existen, o pones links que están caídos o que no es posible acceder a ellos. La coautoría ficticia o la falsa autoría, que trata de, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de investigación, nosotros 4, y que yo al presentar el documento nada más ponga el nombre de Mario y el mío, quitándolos a ellos y no reconociéndoles el trabajo que ellos hicieron junto con nosotros, o bien que hicimos nosotros el trabajo y yo añada a una persona más o a varias personas más. O también la publicación por encargo, que se refiere a que yo le pague a alguien más porque me haga un trabajo, y que ese trabajo que yo no lo hice lo presente como propio ante mi institución educativa. Debería poner también el nombre, ¿no? De no solamente le pagué, sino realmente el autor de ese trabajo pues es la persona que me lo hizo. Y bien, o sea, podemos ver aquí que el plagio se puede manifestar de muchas maneras, y que no solamente es el control C, el control V, el copiar y el pegar. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado en caer en alguna de estas prácticas deshonestas, porque pues, a fin de cuentas estamos plagiando. Siguiente, por favor. Y la conclusión de mi intervención es que también, como ya se los mencionaba Ángel, el plagio ha venido siendo un mal hábito que nosotros tenemos desde nuestra educación básica, así como podemos ver en las imágenes. Se nos dice que investigar es justamente esto, ¿no?
recurrir a la fuente, copiarla textual, sin nosotros tener como la capacidad de interpretación o de ahondar más en esa información, como en lo que sucedía cuando nosotros estudiábamos en primaria, que comprábamos una monografía, copiábamos el texto de atrás y la pegábamos y ya ahí está mi investigación. Igual, yo recuerdo que estas monografías no tenía el nombre del autor, ¿no? Parecía que el autor era la casa editorial que hacía la impresión de estas monografías o biografías. Pero ahí, ¿quién era el autor, no? Y nosotros también pues seguimos ciegamente esa práctica de que te decía el maestro o la maestra, copia esto, pégalo y ya con eso, ¿no? O te metes a la página de internet, bajas el contenido, copias, pegas y ya. Pues desde ahí, desde esa educación que a nosotros se nos dio, pues venimos arrastrando justamente esas malas prácticas, y la consecuencia al final de esa deficiencia de investigación pues se ve en las tesis, o como lo comentaba Ángel, ¿no? De que a lo mejor incluso se les exige mucho ya a los profesores de licenciatura de que puedan resarcir esa deficiencia cuando realmente es una práctica, un mal hábito que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que no nos damos cuenta y que, como yo les mencioné antes, pues nos puede meter en problemas, en mi caso, ¿no? Que es lo que yo veo en problemas de corte jurídico, pero también es un acto deshonesto, un acto desleal, que tiene que ver con las cuestiones éticas. Bueno, a continuación les doy la palabra a mi compañero Mario. Hola a todos, muchas gracias por su atención. Yo me llamo Mario y, digamos, retomando un poco justamente todo este tema acerca del control copy, control paste y copiar monografías así textuales. Pues tenemos ahorita, digamos, el problema de hoy en día, que es la inteligencia artificial en el sentido sobre todo de IA generativa, el ChatGPT, que creo que todos aquí conocemos, hemos explorado, utilizado quizás, y que pues ha presentado precisamente este problema, ¿no? Que uno mete la información le da el input ahí en la aplicación, en la página de internet, le da información y a veces pues simplemente la copian y la pegan y así la presentan para trabajos, etc. Entonces, digo, más allá de que no vamos a hacer aquí un análisis técnico de la tecnología, ni tampoco de la regulación que existe hoy en día en la inteligencia artificial, sí es importante por lo menos entender pues, de qué trata, cómo se está abordando jurídicamente este problema en el mundo. Y bueno, siguiente, por favor. Primero, creo que es importante entender de manera muy sencilla qué es inteligencia artificial. La inteligencia es la capacidad de comprender, aprender, resolver problemas, aprendizaje de tareas. Lo artificial, en una de sus acepciones, es lo creado por el ser humano. Entonces, podemos decir que la inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente necesitarían la inteligencia humana, como por ejemplo reconocimiento de voz, toma de decisiones, resolución de problemas y sobre todo esta parte del aprendizaje y la adaptación. Siguiente, por favor. Digamos, esta parte del test de Turing es importante, empezando por que Alan Turing es uno de los padres de la informática, ¿cierto?
Y este test que él desarrolla o presenta en una publicación, en un artículo llamado Computing Machinery and Intelligence en 1950, tiene como finalidad evaluar la inteligencia de una máquina. El propósito es determinar si la máquina tiene la capacidad de comportarse de una manera indistinguible a la de un ser humano. Pareciera quizás el test de Turing es sencillo, digamos, es básicamente un interrogador, recibe respuestas de dos diferentes fuentes, obviamente sin que las esté viendo, y si no es capaz de distinguir quién es el humano y quién es la computadora, pues entonces se dice que la computadora tiene inteligencia artificial y que es indistinguible del humano. Ahora bien, este test creo que todos estamos familiarizados justamente porque es algo que usualmente usamos, ¿no? El CAPTCHA, es que quiere decir Completely Automated Public Turing Test and Humans Apart. Esto lo usamos todo el tiempo, yo no soy un robot, escoge la bicicleta, escoge los buses, escoge lo que sea. Y eso, si se fijan, cada vez se ha hecho más difícil, más complicado, que luego resulta un calvario poder ingresar a un sitio que te pide precisamente realizar este tipo de verificaciones. Realmente todo indica que al final este test, o bueno, específicamente lo del CAPTCHA y el CAPTCHA, pues están ya completamente superados, ¿no? Realmente las máquinas han ido venciendo cada uno de estos filtros. Incluso no sé si ustedes han notado, pero ahorita ya muchas maneras de ingresar a ciertos lugares, a ciertas páginas, desde luego electrónicamente, ya incluso te pide datos biométricos o otro tipo de verificación para poder continuar. Siguiente, por favor. Ahora, como una breve y brevísima historia de la inteligencia artificial, o más bien hablemos de su evolución, podemos decir que en la década de los 80s empieza a desarrollarse lo que conocemos como aprendizaje automático, machine learning y el procesamiento del lenguaje natural. El aprendizaje automático refiere básicamente a la capacidad de la máquina de aprender y mejorar sin la necesidad de ser programada específicamente para eso. Y el procesamiento del lenguaje natural, o PLN, es la capacidad de entender e interpretar el lenguaje humano. Digamos, este tipo de tecnología se empieza a desarrollar en esta década y ahorita la vemos ya nosotros pues como bastante común, ¿cierto? Posteriormente, en la década de los 90s, ya tenemos las redes neuronales. Estas redes neuronales es un método que enseña a las computadoras a procesar los datos de una manera inspirada en cómo procesa el cerebro humano la data. Y es también, digamos, una especie de evolución del machine learning, que se le llama también aprendizaje profundo de las computadoras. Siguiente, por favor. Ahora, veamos la actualidad de la inteligencia artificial, hablando específicamente, como comenté al principio, sobre todas estas tecnologías generativas, ¿no? Tanto de texto como de imágenes. Tenemos, por ejemplo, ya el reconocimiento de voz ya es superior, ha ido evolucionando, por ejemplo, en asistentes en teléfonos como Siri o como el asistente de Google. Si ustedes vuelven unos años atrás, verán que luego era un problema llamar a alguien por voz, y ahorita esa tecnología ya ha ido evolucionando de tal manera
o sea, que es increíble realmente cómo reconoce lo que le estás diciendo, los comandos que les estás diciendo, y ya llamar a alguien pues es lo de menos, ¿no? Ya se pueden hacer muchas cosas con simples comandos de voz que se dan al aparato, ¿no? También ya tenemos cuestiones de visión autónoma, conducciones autónomas, diagnósticos médicos por imágenes, análisis, por ejemplo, específicamente en la investigación, análisis de grandes volúmenes de datos, extracción de datos, simulación de escenarios y también incluso de procesos químicos, físicos y matemáticos. La siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a entrar, digamos, a la parte, y no quiero abrumarlos ni aburrirlos con la legislación, pero es importante que entendamos lo atrasado que estamos y cómo, digamos, esta tecnología ha ido avanzando tan rápido que en el ámbito jurídico nos hemos quedado atrás. No será la primera vez que sucede esto, pero es importante ya tomar cartas en el asunto. Ahorita vamos a ver en primer lugar la regulación de inteligencia artificial referida al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Este se aprobó por el Parlamento Europeo el 13 de marzo de 2024, o sea, este año a principios. Se publicó en el diario oficial el 12 de julio de 2024 y entró en vigencia desde el 2 de agosto de 2024, o sea, apenas, ¿no?, la semana pasada, aunque su implementación es gradual, del 2024 al 2027. Desde luego que esta legislación está vigente únicamente en lo que es el espacio de la Unión Europea, ¿cierto? Sin embargo, si gobiernos que no pertenezcan a la Unión Europea o particulares que no pertenezcan a esa comunidad, pues están sujetos también a este tipo de regulaciones. Siempre y cuando interactúen con algún miembro o con alguna cuestión que tenga que ver con la Unión Europea. Entonces, este reglamento toca algunas cuestiones bien interesantes, pero también le faltan algunas otras cosas. En primer lugar, este reglamento está muy centrado en proteger derechos fundamentales o derechos humanos de los ciudadanos europeos. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, clasifica en distintas, como distintos riesgos que tiene el uso de tecnología de inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos el riesgo inaceptable, ¿no?, que es algo que algo que no puede ocurrir, que está prohibido por la ley, y que son, ¿qué quiero decir con esto de riesgo inaceptable? Es un conjunto de prácticas que se consideran contrarias a los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea, como por ejemplo la puntuación social. Eso ya lo tenemos, por ejemplo, en algunos lugares de China. La explotación de vulnerabilidades de las personas, como por ejemplo influir o detectar este tipo de vulnerabilidades para influir sobre sus decisiones, que pueden ser decisiones políticas, de compra, etc. Después tenemos, por ejemplo, alto riesgo. Esto quiere decir que estos sistemas tienen la posibilidad de afectar la seguridad de las personas o sus derechos fundamentales, como por ejemplo los sistemas biométricos, ¿no?, registro de datos biométricos, utilización de datos biométricos, son de alto riesgo, sin embargo no están prohibidos, están muchísimo más vigilados. Luego tenemos otro que es que llaman ellos el riesgo específico de transparencia. Por ejemplo,
los chatbots y la generación artificial de contenido, tanto de texto como de imágenes. ¿Esto quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que decir que el texto o que la imagen o que el chatbot con el que estás interactuando es inteligencia artificial. No sé si ustedes han notado que, por ejemplo, ahora en Facebook e Instagram hay una pestañita que dice marcar como contenido generado por inteligencia artificial. Esto responde probablemente a esta política generada en el espacio europeo. Si le podemos dar a la siguiente, por favor. Bueno, antes de ahí hubo se nos fue ahí una diapositiva, pero también es importante saber, por ejemplo, que en China ya también tienen una regulación para toda esta cuestión de inteligencia artificial. Los europeos dicen que fueron los primeros en generarla, pero en realidad fueron los chinos. Ya si nos ponemos a ver qué protege una y qué protege otra, pues desde luego que sí hay una gran diferencia. La legislación china está vigente desde el 15 de agosto de 2023, o sea, tiene casi un año más de vigencia que la regulación europea. Es una legislación muy cortita, de 24 artículos, en donde realmente lo único que prioriza es la protección de la seguridad nacional, el interés público, pero sobre todo el control estatal sobre la tecnología, o sea, la inteligencia artificial, que digamos la inteligencia artificial que se genere o que esté operando en China siempre esté adherida a los valores socialistas y que no, digamos, no atenten en contra de lo que el sistema chino entiende como estabilidad social y seguridad nacional. Ahora bien, ya pasando a México, no tenemos ninguna legislación. En realidad tenemos dos propuestas, más bien iniciativas de ley, tanto una en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores. Una habla de la ética el uso ético de la inteligencia artificial, pero la verdad es que es una legislación, más bien una iniciativa demasiado escuetas y que realmente no resuelve nada. La otra es una mala copia del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y tampoco resuelve nada, porque es importante también aquí, digamos, tenemos los antecedentes de los chinos y de la Unión Europea. Sin embargo, siempre hay que considerar que las soluciones a nuestros problemas como México no vienen de los chinos ni de los europeos. Pueden ser quizás una buena guía, pero siempre se debe de poner en contexto la realidad del mexicano, ¿no? O sea, de los problemas que tenemos y que les pudieran desarrollar con el uso de inteligencia artificial. Ahora bien, si bien no tenemos una legislación como tal, eso no quiere decir que no sepamos qué hacer. La siguiente, por favor. Bueno, en la UNAM, Ángel y Leo nos hablaron también ya de esta parte. En el Código de Ética pues no hay una mención expresa al uso de inteligencia artificial, pero lo cierto es que sí tenemos lo que platicaban de la integridad y honestidad académica, así como el reconocimiento y la protección de la autoría intelectual. Y al final, como les digo, no existe una mención expresa, pero sí existen las directrices para saber cómo resolver un problema que involucre la inteligencia artificial, aunque bien considero que debe de incluirse y ser un poco más específica. La siguiente, por favor. Bueno, eso es lo que les mencionaba, que ya lo revisamos anteriormente, la parte del reconocimiento y protección de la autoría
de la autoría intelectual y la integridad y honestidad académica. No sé si podemos pasar a la siguiente. Ahora bien, aquí por ejemplo son algunas propuestas del uso ético de la inteligencia artificial. Es una auditoría de sistemas para detectar y mitigar discriminación por raza, género, discapacidad, etc. Se hicieron algunos experimentos, pruebas, donde se ingresa, por ejemplo, se ingresó muchos datos de personas que solicitaron un préstamo, específicamente un crédito hipotecario, ¿no?, para comprar un inmueble. Entonces se ingresó una gran cantidad de data, y entonces ponían, por ejemplo, unas ciertas características de personas, se le decían al sistema: a ver, por favor, analízame a esta persona si es o no es viable darle un crédito. Pues aparecía, pues no, pues a él no le vamos a dar. No, ¿pero por qué? No, bueno, porque pertenece a un grupo que por lo general no cumple con esas obligaciones o no paga sus créditos. Pero el hecho de que tú pertenezcas a ese grupo, eso no te excluye de ser o de poder acceder a ese tipo de créditos, ¿cierto? Entonces, lo que se tiene siempre que cuidar es precisamente evitar ese tipo de discriminación o sesgos algorítmicos. También la privacidad y protección de datos, establecer reglas claras sobre el uso apropiado del contenido generado por esta inteligencia artificial para evitar el plagio y respetar los derechos de autor, y revisión y actualización continua de la regulación de la inteligencia artificial para abordar los rápidos avances de esta tecnología. También en ese sentido hay que ver la parte, pues, de la integridad académica que hablábamos, ¿no? O sea, no utilizar la inteligencia artificial para que los estudiantes realicen tareas que deben de completar por ellos mismos, como por ejemplo escribir ensayos, artículos, hacer tareas o realizar exámenes, ¿verdad? Porque ahora sí que es posible hacerlo. O sea, la inteligencia artificial debe ser una herramienta de apoyo, pero no debe ser un sustituto del alumno. Creo que esta parte, o sea, todo esto del ChatGPT, el Claude, el 5, no sé cuántos hay ahora, es algo que que llegó para quedarse. Sin embargo, hay que usarlo de manera responsable y ética. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso bien interesante, que es de New York Times versus OpenAI y Microsoft. O sea, es decir, los desarrolladores de ChatGPT. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el quid del asunto ahí? Que vamos a decir ChatGPT, para no decir todo el nombre, utilizó muchos artículos del New York Times para entrenar a la inteligencia artificial, a su bot. Y entonces los de New York Times se dieron cuenta, si podemos pasar a la siguiente, ahí igual no se alcanza a distinguir, pero el output que da el ChatGPT 4 con el texto de hecho del New York Times es exactamente el mismo, y no le dieron crédito, ¿no? Lo que nos platicaba Leo sobre la importancia de darle crédito al autor. En este caso no le dieron ese crédito. El caso no se ha resuelto hasta el día de ayer, que le di otra revisada. En realidad también nos enfrentamos a problemas jurídicos interesantes, porque pues vamos a ver cómo se van a ir resolviendo este tipo de disputas. Olvidé comentárselos, pero por ejemplo, ni el reglamento europeo ni la ley china contemplan la inteligencia artificial y los derechos de autor. Es algo que está pendiente de que se determine cómo se va a proteger. Si por ejemplo, si yo introduzco una instrucción para que genere una imagen, ustedes han visto seguramente, ¿no?, que le dicen:
hazme una pintura con el estilo de Picasso, pero que tenga representado, no sé, los Simpsons, Star Wars, lo que sea, y sale, ¿no?, la pintura. Bueno, ¿quién es el autor? ¿Se puede registrar? ¿Se puede explotar la obra? Pues eso no lo sabemos todavía, no está completamente definido. Gracias. Muchas gracias, Mario. Ya no vamos a una breve información general para ir ya dando paso a los comentarios, que creo que ya se nos está acabando el tiempo. Como bien lo mencionaba Mario, es algo totalmente novedoso esta parte de la integración de la inteligencia artificial digamos que en los trabajos escolares, pero sí tiene que ser como una herramienta de apoyo, no de sustituto, y desde luego no como una pretensión de, digamos, como que lo hizo el alumno, ¿no? Ahí sí tiene que dar una indicación acerca de cómo es que se capacita para usar determinada técnica o determinada herramienta. Además también siempre ha habido, digamos, que gestores de citas, generadores de referencia que han estado ahí por mucho tiempo. También puede ser una opción, una alternativa para este tipo de tecnologías con las que están en contacto. Desde luego ha tenido también mucho auge digamos, compañías de consultoría como Turnitin. De hecho, ellos tienen un programa, digamos, que de detección de coincidencias. Antes les decían detectores de plagio, pero ahora vemos que son detectores de coincidencia, porque a partir de que tú, como hizo exactamente Mario, detectó una coincidencia en dos textos, pudo determinar cuál era el problema que estaba ahí, ¿no? Sí hay que dejar claro que no todo, digamos, no toda falta académica, a la integridad académica se reduce al plagio, ¿no? Hay una situación bastante delicada y que se tiene que meditar bastante, ¿no?, antes de determinarlo. Como les comentamos, hay una bibliografía básica que, digamos, hay dos que se publican por la universidad. Uno es de la Corrección de Humanidades, que es el plagio y ética, que es como un estado de las, digamos, que las dependencias que han publicado o tienen algún programa sobre plagio y ética. En la integridad académica y plagio, acerca de todo esto que nos comentan Mario y Leo acerca de la normatividad vigente, desde el nivel federal hasta el ámbito universitario, es como un compendio de toda esta normatividad y, digamos, un poco lo comentado de esta norma. También en este caso en específico, trajimos de integridad científica, o ética de investigación e integridad científica de la CONABIO, que es del doctor Luis de Chávez. Aborda problemas también sobre conflictos de interés, sesgo en la investigación, sesgo en los datos. Igual todos estos materiales son de acceso gratuito, igual no sé si en algún momento los podemos compartir. De todas maneras, ahí están los datos por si quieren tomarle foto. Y también para ir finalizando nos quedaremos con nada más centrarnos en algunos enunciados que, digamos, de manera rápida se abordaron en la plática, que la educación universitaria no solo debe centrarse en la adquisición de conocimientos, sino también en ejercer estos valores que nosotros tenemos en nuestro código, y específicamente dos que vimos a lo largo de toda esta charla. Como la comunidad universitaria tenemos el compromiso de fomentar y llevar a cabo la integridad académica en todos los ámbitos y en todos los niveles, como estudiante, como profesor, como divulgador, digamos, ¿no? El plagio, como resultado de la deshonestidad académica, es un fenómeno complejo y que inicia tempranamente. Desde luego, antes, si bien lo comentaba antes hace rato diciendo, bueno, si alguien aprendió así, o digamos el sistema educativo del cual proviene, tiene este tipo de deficiencias, digamos que es un compromiso de la comunidad el poder aportar todas las herramientas a la persona, al grupo, brindar información para poder resarcir esta deficiencia que tienen en la información. Y bueno, precisamente debemos combatir las deficiencias que se detectan en los procesos de investigación. Eso sería todo por nuestra parte y creo que vamos a dar paso a las preguntas, doctora. Sí, claro, muchísimas gracias. Si alguien desea preguntarle algo a los ponentes del día de hoy, puede levantar la mano y le paso el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, pues me gustó mucho la plática. Les agradezco que igual hayan predicado con el ejemplo, poniendo sus citas a pie de página. Hay muchos profesores que no lo hacen todavía. Y bueno, mi pregunta sería, cuando mencionaron, por ejemplo, que nuestros trabajos como alguna fotografía, no sé, un cartel, una bitácora incluso, podía ser protegido con derechos de autor, me parece. Y yo me doy cuenta que un profesor
utilizó mi información de dicha bitácora y toda esa información la utilizó, hizo un artículo y lo publicó sin mi nombre. Yo como alumno, ¿hacia dónde tengo que acudir? ¿La UNAM tiene alguna dependencia en la que yo tenga que acudir y ellos mismos me ayudan a resolver ese caso, o se debe de hacer caso omiso, como casi siempre se termina en estas situaciones? ¿O quién nos ayuda? ¿Cuál es el proceso? Eso es mi pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por sus aportaciones. Tengo dos preguntas. Actualmente, ¿cómo se está brindando orientación a las nuevas generaciones para que adopten principios, valores y responsabilidades? La siguiente, ¿qué estrategias se podrían implementar para motivar a los profesores de educación básica a enseñar a sus alumnos la correcta citación en la creación de textos, considerando que a menudo los profesores en educación básica carecen de conocimientos elementales sobre aparato crítico, derechos de autor, propiedad intelectual, y también tomando en cuenta que hay una carencia en cuanto a la producción de textos o una cultura, ausencia de una cultura respecto a la producción de textos? Y queda tiempo para una pregunta más para que puedan contestar los ponentes. ¿Alguien más? Gracias, buenas tardes. Bueno, a mí me surgió la duda ahora que se comenzó a hacer mucho material audiovisual, o sea, clases grabadas, por ejemplo, a raíz del conflicto con la pandemia. Ese tipo de material que muchas veces se graba y se comparte con el alumno, o sea, ¿está protegido de alguna manera o hay que hacer algún registro adicional, algo así, para que no pueda pues reproducirse, venderse, o no sé, difundirse de alguna otra manera? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, profesores, si gustan contestar. Muchas gracias por sus preguntas y por su interés. Ahorita me viene luego a la mente la pregunta acerca de qué, digamos, cuál sería la solución o cómo es que se está enfrentando esto en términos educativos. Como bien lo mencionan, lo mencioné, digamos, cuando vimos la parte de los ámbitos. Hay una parte que es del ámbito de la política educativa. Desde luego nosotros, digamos, en los planes de estudio, en los programas de apoyo, no se tiene contemplada una parte que tenía integridad académica o ética académica en los planes de estudio. Desde luego esto es algo que se ha ido dando de manera paulatina, pero actualmente ya se están integrando esta parte en los programas de estudio, las asignaturas destinadas ya sea para bioética, para metodología de la investigación. Esa es una, ¿no? Y por lo pronto sería lo que nosotros tenemos como un inspector inmediato en esta institución. Ahora bien, como lo comentamos también en la charla, esto forma parte de un problema bien estructural y como lo veíamos, hay veces que no se tiene, digamos, una conciencia acerca de lo que representa darle su crédito a la persona que está realmente haciendo la labor de brindar los materiales. En específico, eso se trata de fomentar una cultura, digamos, como de la integridad académica en este tipo, digamos, desde niveles básicos. Ahora, también esta parte de la actualización de los profesores es bien cercana a nosotros, ¿no? Porque recuerdo cuando en el momento de que, llegamos a la pandemia y de repente todos fuimos a clases en línea, también en ese momento surgieron ciertos problemas, aparte de si te necesitabas obligar a un alumno a que prendiera su cámara en el momento del examen, si tenía que cerrar todas las ventanas, los tiempos, no sé, también hay un cuestionamiento en cuanto a ciertas, digamos, disposiciones que se pensaban que se tenían que hacer. Eso fue porque nos encontramos en un medio diferente al cual nos estábamos habituados, y ahí también nosotros no teníamos una capacidad, no teníamos una reflexión de fondo que, por ejemplo, los compañeros del sistema abierto sí lo tenían, ¿no? Digamos, es un ámbito totalmente nuevo y podría ser un ámbito nuevo para otros niveles de educación superior, de educación básica, pero sí también va muy de la mano con esta parte que mencionamos, que era el tipo de política educativa que se tiene actualmente en el país.
ahí muchas veces se enfocan en las evaluaciones que son de retención y no de análisis precisamente. Por eso se sigue con esta situación de los exámenes de memorización, de reproducción, de seguir escribiendo el mismo texto para la retención. Entonces, ahí yo creo que sí tendría que ver más con la política educativa, por donde se tendría que empezar. Desde luego también la capacitación profesional que tenga cada uno de los profesores como una responsabilidad individual, como compromiso de profesional, eso también es importante. Y también hemos visto profesores de bachillerato que se han estado poniendo el tema, actualizando en el tema, con la integridad académica y cómo incluirla dentro de sus clases. Respecto de la última pregunta, ¿qué pasa con el material audiovisual? Bueno, la pregunta de la chica, como les comenté, los derechos de autor aplica el principio de protección automática. En el momento de que se hace esa bitácora, en este caso, ya tiene derecho de autor. Si en este caso fuiste tú, ya tienes ahí los derechos de autor. No es necesario hacer un registro como tal. Los derechos de autor nacen cuando nace la obra. El registro, claro que se puede ir con esa bitácora al Instituto Nacional del Derecho de Autor y ahí te van a dar un registro. Pero ese registro solamente es la constancia de que en efecto, por así decirlo, existe esa obra. Pero incluso no teniendo ese registro, tú puedes, claro que es un poco más complejo, pero tú puedes reclamar esos derechos que tienes sobre esa obra. Ahora, aquí en la UNAM está la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, que la página de internet es aspatente.unam.mx. Claro que se centran más en el centro de patentamiento, pero también ven cosas relacionadas con derechos de autor. Esta es una dependencia de la UNAM que también te pueden, yo creo, orientar a resolver este tipo de casos. Y yo aquí tengo una contrapregunta para la doctora Ángeles. No sé si a través de la CEAC se pueda acudir a la CEAC con este tipo de problemáticas, si ocurre en la Facultad de Ciencias, para que ellos puedan canalizar de mejor forma el asunto dentro de la universidad. Sí, claro, pero como bien saben, la CEAC, aquí en la Facultad de Ciencias, a sus alcances se quedan en consejos, se quedan en un punto de vista, y a donde tendría que denunciarse realmente es en el consejo técnico o dependiendo enseñanza, ¿no? Dependiendo del caso. Pero la CEAC justo investigaría el caso para poder dar una opinión informada, o incluso hemos recurrido a colegas que podrían en este caso ser ustedes o alguien que maneje perfectamente pues la legislación o los derechos de autor, y entonces estas personas del Consejo Técnico ya tienen en sus manos un consejo dado por la CEAC. Sí se puede, por ahí se puede. Gracias. Y bueno, respondiendo a la tercera pregunta de qué se hace con este material audiovisual, surge como una actividad académica, como una clase de Zoom. Claro que tiene derechos de autor ese material, en este caso sí se hace la videograbación, pero también algo que no les comenté porque les dije que las cosas de propiedad intelectual son muchísimos temas. Existe algo que se llama derecho de la imagen o derecho de uso de la imagen. Es un tipo de derecho de autor sui generis y también se tiene que respetar ese derecho. Todos nosotros y nosotras y nosotres tenemos ese derecho de uso de la imagen. Cuando a nosotros se nos videograba, se nos tiene que pedir un consentimiento para que pueda ser grabado, porque va a estar ahí en ese material tu imagen. Entonces, la forma correcta en este caso, sí, en este caso el profesor o la persona que está dando la clase tendría que avisarles a las y los alumnos de que se va a iniciar una grabación
¿Y qué se va a hacer con ese material? Por lo regular, esos materiales se quedan como acervo de, no sé, en este caso del profesor, o no sé si también este profesor les diga, ¿no? Bueno, pues les comparto este video para que quien no haya asistido a la sesión, bla, 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 bla. Pero igual, o sea, puede surgir que alguien suba la clase o este video a una plataforma como YouTube o como Facebook, pero ahí vuelvo a lo mismo, las cosas de propiedad intelectual y de derechos de autor y de copyright se complejizan porque tú al momento de subir un video ya te tienes que adaptar a las políticas, sobre todo de copyright, que tienen estas plataformas, ¿no? Como YouTube o como Facebook. Entonces, claro, en YouTube los videos que se suben, pues claro que se pueden monetizar, ¿no? Pero si no sé, por ejemplo, ahorita se está videograbando esta conferencia. Esta conferencia ya se nos pidió el consentimiento informado de que se va a utilizar a lo mejor para subirla a las redes sociales de, ¿cómo se llama?, de la CEA o de la Facultad de Ciencias, y nosotros sabemos perfectamente que tiene fines de divulgación y fines, o sea, nosotros también tenemos que respetar ese acceso público al material, porque también es parte de los objetivos de la universidad. No sé si contesté un poco tu pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para seguir haciendo preguntas de esta interesantísima plática, pero bueno, les agradecemos por un aplauso y esperamos verlos pronto a toda la comunidad que se ha dado cita aquí. El siguiente mes tendremos otra plática sobre bioética. Muchas gracias, Ángel, Giovanni, Leo, y estoy conociéndote apenas, Gerardo. Mario, perdón, es que lo conocí hoy. Muchísimas gracias.